Esta es la clase entonces número 7 de Teología Sistemática 2, este ramo de verano. Estuvimos observando anteriormente que Jesucristo tiene en común bastante con los profetas del Antiguo Testamento o con los profetas que le precedieron. El vocablo Nabí en hebreo es profeta, uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios, eso significa Nabí. Ahora Dios habla por medio de su Hijo. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre los profetas del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo. Dios habló por los profetas, ahora habla por medio de su Hijo Jesucristo. Los profetas daban a conocer la voluntad de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, verso 18, dice que Dios se reveló a Dios. Nuestro Señor reveló a Dios. Juan, capítulo 1, verso 18, dice que lo, invis lo invisible de Dios, o a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Proclamó el mensaje de Dios, como lo hacían normalmente los profetas del Antiguo Testamento, ilustró sus enseñanzas con actos simbólicos. La diferencia entre el oficio profético y sacerdotal. Los profetas eran representantes de Dios ante el pueblo y los sacerdotes eran representantes del pueblo delante de Dios. Esa es la diferencia. Los sacerdotes tenían varias funciones que ejercer, era designado por Dios, se ocupa del beneficio de los seres humanos, ofrece dones y sacrificio por los pecados, intercede por el pueblo y los bendecía en el nombre del Señor. Eso es lo que precisamente ha efectuado o ha realizado nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaremos observando en esta clase, en la clase número 7, una vez que haya finalizado esta clase, usted podrá definir el término, a ver, aquí tengo que ver algo. Sí, está bien, perfecto. Usted podrá definir el término redención. ¿Qué significa redención en las Sagradas Escrituras? También podrá describir el doble efecto de la redención. Podrá explicar el propósito de la expiación cuando le corresponda dar alguna predicación, por ejemplo, o estudios bíblicos, escuela dominical. También podrá definir el término propiciación, qué es lo que significa, señalar los requisitos de un sustituto y valorar la obra de Cristo como nuestro sustituto. Eso es lo que a continuación, entonces, en esta clase número 7 vamos a trabajar. Bienvenido, Pastor Pedro, y se viene agregando ahora nuestra Hermana Zulema. Bien, entonces comenzamos aquí la clase número 7. Estuvimos observando entonces los oficios anteriormente de Jesús, de sacerdote, de profeta y ahora el oficio de nuestro Señor Jesucristo de Rey. Bienvenida, hermana Zulema, Pastor Pedro también. Bien, vamos Bendición, hermano. mi hermana Zulema. Hermano Cristo Pablo, como... Sí, hermano Rodrigo, adelante. es que usted está hablando de la clase número 7, pero tuvimos la clase número 7 porque yo tengo aquí redención, la expiación. ¿Te acuerdas que no hubo clase el día sábado? Sí, ya la tuvimos entonces la número 7. Sí, porque yo tengo acá, revisamos los oficios de Cristo, Cristo como Rey, la redención, la expiación, la propiciación. Eso es. Entonces la clase 7 y 8 ya la trabajamos. Ahora vamos a ver la clase 9 y la clase 10. Ahí sí. La, la clase 8 entonces vimos el oficio de rey de nuestro Señor Jesucristo y también
la redención. Cristo nos pagó un precio, nos rescató mediante el pago de un precio, la expiación, cubrir el pecado al pecador, y también la propiciación, aplacar la ira, y la sustitución, Cristo murió en lugar nuestro. Luego la salvación. La salvación es una obra grande, dijimos, una obra que cubre todas las otras, que vamos a ver ahora como la conversión. Y de hecho, en los apartados de teología sistemática se conoce esta doctrina como la soteriología. No ocurre primero la salvación, después la conversión, después la justificación, la regeneración, sino que todo esto ocurre simultáneamente. Como un colegio. Un colegio tiene muchas salas y esas salas están dentro del colegio. Así también la, la salvación tiene varios matices. Y esos matices son la conversión, la regeneración, la santificación, la adopción con Cristo. No son distintas obras, sino que todas están incluidos dentro de la salvación. Lo estamos viendo aquí de manera separada para efectos de estudio, para efectos didácticos, pero tiene que tener presente que todo esto ocurre en el momento en que uno cree y uno se arrepiente de los pecados. Bien, la conversión entonces es lo que corresponde ver ahora. Viene del Antiguo Testamento, sub, significa volverse o regresar, acercarse, y en el Nuevo Testamento el vocablo es epistrofe, acción de volverse o conversión. Algunos definen la conversión de la siguiente forma, como Gruden, por ejemplo, es la respuesta espontánea al llamado del Evangelio, en la cual nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para la salvación. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la conversión conlleva la imagen de darle la espalda al pecado. Esa es la idea de la conversión, darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Son dos aspectos entonces de la conversión. Dar la espalda al pecado, abandonar el pecado y volverse a Dios. La conversión es una única entidad que tiene dos aspectos distinguibles e inseparables, arrepentimiento y fe. Para que se dé para que se dé la salvación, arrepentimiento, fe; para que se dé la conversión, arrepentimiento, fe; para que se dé la regeneración, arrepentimiento, fe; para que se dé la santificación, la justificación, arrepentimiento, fe. Todo para ser adoptado hijo de Dios, arrepentimiento y fe. La fe y el arrepentimiento van de la mano, son inseparables, no se pueden separar. Recuerde que la salvación es una sola obra, pero tiene varios matices, varias perspectivas. Siempre se va a requerir la fe, o va a presuponer la fe para que se lleve a cabo, o se produzca esta experiencia espiritual. El arrepentimiento aleja al creyente, al ser humano, del pecado, y la fe lo vuelve a Jesucristo. El vocablo en el Antiguo Testamento, sub o chup, es la palabra más común para referirse a la conversión. Ve hacia atrás tanto como hacia adelante. La persona se vuelve consciente de su ignorancia y también de su error, de su rebelión, se da cuenta de su locura. Su conversión incluye a la vez fe y arrepentimiento, como habíamos dicho. En el Nuevo Testamento también se le llama la metanoia, arrepentimiento, cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir, es el arrepentimiento. Bien, eso es entonces el vocablo conversión. Sub, volverse; epistrofe, volverse hacia Dios. Volveos a Dios, vuélvanse a Dios. Es la invitación de todos nosotros los cristianos cuando anunciamos el mensaje o proclamamos el mensaje del Evangelio. Vuélvanse a Dios, porque presupone que en ese mensaje está implícita la idea de que una persona se está alejando de Dios, va en contra de Dios, se ha desprendido de Dios, por lo tanto debe volver otra vez, porque nosotros fuimos creados para Dios.
Y el pecado nos hace apartarnos de Dios. Por eso que la invitación es volverse a Dios, porque fuimos originados de Él. Él nos originó para Él también. Volverse a Dios, cuando le decimos a las personas que se vuelvan a Dios, le estamos diciendo que abandonen el pecado y que se comprometan con Cristo. Eso le estamos pidiendo, que se vuelvan a Dios por medio de la fe, con fe. Los términos en el Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 16, verso 17, Juan el Bautista había de lograr que muchos de los hijos de Israel volvieran. El vocablo que es utilizado en griego es epistrepsei, al Señor su Dios, que se vuelvan a Dios. Epistrepsei, es decir, que se conviertan a Dios. Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, estrafete, y hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Cambiar, eso es. Volverse a Dios, cambiar. El vocablo de Lucas, capítulo 1, verso 16, verso 17, pistrepsei, es un verbo indicativo, una voz activa, tercera persona, el singular. Lo que me interesa acá enfatizar en el análisis de esta palabra epistrepsei, de Lucas capítulo 1, verso 16, verso 17, es la voz activa. Bueno, de aquí todo el mundo está de acuerdo con respecto a esto. No hay ninguna diferencia acá con los que son calvinistas o los que son arminianos. Aquí todos piensan lo mismo con respecto a la conversión. Es una acción del ser humano. No sé si alguien fue, o en otra clase alguien me dijo, ¿cuál es la diferencia de la salvación, conversión con los calvinistas y arminianos? En la salvación y conversión no hay ninguna. La diferencia existe en la regeneración y en la predestinación. Y como resultado, como consecuencia, en la perseverancia de los santos. Son tres doctrinas entonces: la regeneración, la predestinación y la perseverancia de los santos, donde hay una diferencia. Pero conversión y santificación no hay ninguna diferencia. Acá es el ser humano el que se convierte al Señor, el que realiza la acción, es el ser humano. Él tiene la responsabilidad de volverse a Dios. En Hechos de los Apóstoles, el otro vocablo que faltaba, sí, el volvéis, trafete. Estrafete es una voz, auristo subjuntivo pasivo, es segunda persona del plural, volverse. Bueno, acá, en este caso, volvéis, si no os volvéis, estrafete, está en una voz pasiva. Aquí es una acción que el ser humano recibe. El ser humano está en una situación de pasividad y él está recibiendo una acción que viene de parte de Dios. El vocablo estrafete supone eso, de que Dios hace una obra en el ser humano. Hecho de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Pedro invita a sus oyentes a arrepentirse y convertirse. El vocablo es epistrepsate. Es un verbo también, auristo, es un imperativo esto acá. El imperativo es una orden, es un mandamiento que debe ejecutar la persona. Y está en voz activa decir, la persona, el sujeto al cual se le está dando esta orden, el que debe realizar la acción. En ese caso, son los oyentes, la segunda persona del plural. Arrepentirse y convertirse. Un imperativo, ¿eh? Una orden, un mandamiento de Dios para los seres humanos. Cuando nosotros le decimos a la gente, mis hermanos, en las calles o en una conversación con un colega de trabajo, ellos, obviamente, en su estado de incredulidad, de pecado, de oscuridad, ellos piensan que le estamos invitando a volverse a una determinada religión. No se dan cuenta que lo que estamos haciendo es simplemente replicar lo que Dios ha mandado para todos los seres humanos, que es la conversión,
que se conviertan. Eso es todo, que se conviertan, porque es un imperativo, una orden, un mandato de Dios. Todos deben convertirse. Se procura que a judíos como gentiles que se arrepientan y se conviertan, epistrepsei, a Dios. Una orden de Dios a todos los seres humanos, que se conviertan. Un mandato de Dios. Dios tiene hartos mandatos y uno de estos, el primero, es que se conviertan a nuestro Dios. En las epístolas ahora, los tesalonicenses se habían convertido, epistrepsate, de los ídolos a Dios. Santiago se refiere a hacer volver a los pecadores cristianos usando dos veces epistrepseis. Que se conviertan o se vuelvan a Dios. En la edad patrística, la conversión se relacionaba con el bautismo en agua. Era muy importante este acto del bautismo en agua. No me recuerdo quién fue el que me había hecho una pregunta de cómo se convertían o cómo sabían las personas cuando alguien se convertía o no, cuando se llamaba adelante, por ejemplo, en qué momento comienza a levantarse la mano y llamar adelante al altar y preguntarle si quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. En la época del siglo I no existía esa costumbre, porque eso surge a finales del siglo XIX. Surge, algunos dicen que con Moody y otros, yo leí una biografía anónima de Charles Finney, donde el autor de esa biografía dice que él comenzó con esta costumbre de invitar a las personas a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Levante la mano a aquellos que se quieran convertir. Por lo tanto, antes de Moody, que correspondió ir a la misma época de Charles Finney, a finales del siglo XVIII, antes de eso, las personas no hacían esta invitación a pasar adelante al altar. No existía. En la época de la Reforma Protestante, el que tomaba la decisión eran los reyes o los príncipes. Todos los subordinados en este estado vamos a ser todos católicos o todos luteranos. Y los que no quieren, bueno, van a tener que exiliarse en otro cantón. Lo determinaban las autoridades, por ejemplo, en Inglaterra, el rey Enrique VIII. Él dijo, nosotros ya no vamos a ser más católicos romanos, vamos a ser católicos anglicanos, de la Iglesia de Inglaterra. Y todos eran anglicanos. Así se determinaba la conversión, cuando el príncipe tomaba una decisión. En, en la época del siglo I, ¿cómo se sabía cuando una persona se convertía? Porque se bautizaba en agua. Así se sabía que estaba convertida. No era el pasar al altar y aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, sino cuando se bautizaba. Eso nosotros lo vemos en los evangelios. Cuando el apóstol Pedro le dice, convertidos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, 3.000 personas se convirtieron. El eunuco dice, yo creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si tú crees de todo corazón, no hay nada que impide que tú seas bautizado. El bautismo simbolizaba entonces la conversión. El carcelero de Filipo también fue bautizado. Los samaritanos fueron bautizados cuando creyeron. Los efesios fueron bautizados cuando creyeron. El apóstol Pablo se bautizó cuando creyó. Lidia y toda su familia, Estefanas, toda su familia, cuando creyeron, se convirtieron, se bautizaron en agua. Eso era el acto, el rito establecido en el Nuevo Testamento para indicar que una persona se había convertido. En el siglo II, siglo III, el símbolo de que una persona se había convertido realmente continuaba con la misma fórmula, el bautismo en agua. Pero a diferencia del Nuevo Testamento, en el siglo II, siglo III, después de 3 años de un proceso del catecumenado, las personas se bautizaban. Por lo tanto, había un proceso de catecumenado primero. Primero tenían que iniciarse la fe cristiana y después un proceso de catecumenado duraba 3 años y después lo bautizaban. Se demoran 3 años en convertirse esas personas.
En la edad patrística la conversión se relacionaba con el bautismo y por el siglo V la misma pasó a asociarse con el voto monástico. En el siglo V ahora la conversión realmente, una persona que se convierte realmente, porque después ya del bautismo no tenía mucho significado, en el siglo IV cuando la iglesia cristiana se institucionalizó, porque ahí se bautizaban por masas, cientos y miles de personas se bautizaban, y al final esas personas no entendían la fe cristiana, no sabía lo que significaba ser cristiano, pero se bautizaban porque el Estado, el imperio era cristiano y había que ser cristiano, parte de esa religión, nada más. Como un católico romano más que usted conoce que no es practicante, así también en esa época del siglo V. Por lo tanto, después dijeron, pero deben haber personas que realmente están convertidas. ¿Quiénes son los monjes y las monjas? En la Edad Media, Tomás de Aquino conectó la conversión con la dimensión testimonial del bautismo de adultos, con la conversión que Dios logra en el corazón, que resulta en la fe y la penitencia, con la transubstanciación. Un poco más complejo en la época de Tomás de Aquino en la Edad Media. En las eras de la Reforma Protestante y post-Reforma, Lutero interpretó la conversión esencialmente como una obra de Dios. Calvino señaló que la conversión es un arrepentimiento y una santificación durante toda la vida. Los puritanos enseñaron la preparación del corazón y la conversión. Y Jonathan Edwards después definió la conversión como una grandiosa y gloriosa obra de poder de Dios, que cambia de una sola vez el corazón e infunde vida en el alma muerta. En el protestantismo anglo-norteamericano, en los Estados Unidos, la conversión es un volver decisivo a la fe, caracterizado a menudo, aunque no siempre, por pronunciadas expresiones emocionales. En los Estados Unidos, en la época estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, a finales del siglo XVIII, siglo XIX, en el primer gran despertar y en el segundo gran despertar de los Estados Unidos. Siempre va acompañado de expresiones emocionales como llanto, como temblores, desmayos, contorsiones. Se entendía esto como la obra del espíritu y marcaba el comienzo de la vida cristiana. Tenía que haber este elemento emocional. En la época de John Wesley pasaba lo mismo. Él cuenta en sus libros, en su cuaderno, en su diario de vida, que habían personas que sudaban, se contorsionaban, se desmayaban, caían de rodillas, temblaban por el arrepentimiento, por el dolor a causa del pecado contra Dios. Y cuando oraban por ellos sentían esa paz y esa tranquilidad en su corazón. Los evangélicos se caracterizan por esto. El movimiento, el protestantismo anglo-norteamericano es un movimiento evangélico. Los evangélicos son distintos a las iglesias históricas. Cuando hablamos de iglesias históricas, hablamos de iglesias protestantes. Los luteranos, reformados, presbiterianos, anglicanos también estamos hablando de este grupo, de las iglesias históricas. Pero los evangélicos surgen posteriormente. Y en el mundo evangélico tiene que haber un elemento emocional. En las iglesias protestantes o iglesias históricas evangélicas, solamente adscribir al dogma y ya es considerado como luterano, anglicano, reformado, presbiteriano o anabaptista. Pero en los evangélicos tiene que haber un elemento emocional, una transformación de vida, una obra del Espíritu Santo. El pentecostalismo surge de las iglesias evangélicas y está conectado con los movimientos evangélicos, de los avivamientos evangélicos. Por eso que también está este elemento de lo sobrenatural. Tiene que haber un elemento, una expresión de emocionalismo. En la iglesia evangélica pentecostal cuentan las hermanas que estaban orando en la iglesia y de pronto ellas, las hermanas más ancianas, se encontraron orando en el púlpito o en el altar, debajo del púlpito en el altar, y se vio, dice la hermana, una visión.
vieron sus cabellos sus trenzas y cabellos de oro. Otra hermana se ve en una visión, esto fue en la iglesia, otra hermana lo vio en el sueño. Dice que se vio también con una corona de oro y con una franja esta que usa la Miss Universo, con letras de oro. Entonces Dios le decía que ahora el Señor había cambiado sus vestiduras y ahora era salva. Maravillosas las conversiones de las hermanas de la iglesia evangélica Pentecostal. Hermano Víctor, adelante. Bendiciones, hermano, y a todos los presentes. Usted no habló de las iglesias históricas. Me pasa lo siguiente, que he tenido la posibilidad de conversar o de conocer a dos personas, una persona que era presbiteriana y la otra era luterana. Perfecto, Y me pasa que en estas experiencias que tuve en la conversión, ambos no se conocen ni nada, pero llevaban un tipo de evangelio donde para ellos se le era permitido todo. Significa que para mí una demostración es que el Espíritu Santo trabaja en ti y si hay conversión real, los frutos es la santificación. Dejas los vicios, dejas el tema de las groserías y esta conversión se da algo ni siquiera forzada, sino que el Espíritu Santo trabaja en uno y uno se va dando cuenta que uno se va, digamos, acercando más al Señor al dejar estas prácticas, pero para ellos no. Y vaya que eran muy, muy conocedores en temas históricos, en temas de lo que se llaman las confesiones de fe y de verdad que se caracterizan por ser muy, muy, muy conocedores. Y me pasa también lo otro, que recuerdo que hace un tiempo atrás una de las representantes acá en Chile era, creo, una representante de la iglesia luterana que aceptaba la homosexualidad dentro correcto, de, digamos, del orden, incluso hasta del ordenamiento de, digamos, de ministros, por decir. correcto. Claro, nuestra posición frente a eso es, siempre me ha costado como tomar la iglesia presbiteriana o luterana como algo que pueda estar 100% pegado a lo que es la salvación como tal, debido a las evidencias. Entonces yo consulto, hermano Pablo, usted frente a su experiencia y a la visión que tiene mucho más amplia que yo, por supuesto, ¿cómo lo ve esto? ¿Cómo, cómo digamos, o experiencia que me pueda compartir para yo también ir subsanando esta parte que siempre me ha causado duda? Muy bien. En el caso de las iglesias presbiterianas, iglesias luteranas, yo no sé si los hermanos que usted menciona, ellos son practicantes o no, si van siempre Eh, a a la iglesia. Tenían muy apegado el tema de las reuniones y la verdad, bueno, yo tuve algunas conversaciones, intercambios también. Uno fue mi colega de trabajo y otro fue un conocido en Puerto Montt justamente. Y claro, eran activos en su iglesia, no eran personas Ah, ya. Ya, pasivas. ok. Ujú. Entonces, pueden ser, pueden ser dos cosas ahí. Pueden ser que sean liberales una cosa, Ujú. o lo otro es que sean como los católicos romanos, nada más que se conforman con el dogma intelectualmente. Pero en el Claro. luteranismo, las iglesias presbiterianas o reformadas, ellos hablan acerca de la santificación, de la perfección cristiana, y de hecho le dan mucho énfasis a esa parte de la santificación, de Mm, los retiros espirituales. Hay libros que los presbiterianos han escrito sobre la disciplina espiritual y la formación espiritual, ya. como dejar de la insolencia, por ejemplo, los vicios, Ujú. y incluso hasta la música, qué tipo de música nosotros escuchamos, lugares que frecuentamos, todo eso. Ah, Por qué eso me bien. extraña que ellos actúen de esa manera. Eh, Pueden ser liberales porque el liberalismo teológico no cree que la Biblia sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No creen eh, que exista la resurrección de los muertos, no creen en la concepción virginal del Señor Jesucristo, no creen en los ángeles, no creen en la posesión demoníaca porque no creen en los demonios, no creen en el cielo, no creen en el infierno.
no creen en la inmortalidad del alma, no creen que Cristo fue concebido del Espíritu Santo, lo había dicho, que Cristo es el Dios hombre, no creen, que creen que fue solamente un hombre. La Biblia es un libro más humano nada más, y que enfatiza la perfección moral del ser humano, pero no una transformación espiritual como nosotros la conocemos, la comprendemos. Algunos son ateos incluso, miembros de estas religiones o dentro de estos grupos, pero son ateos. Por eso Ya. es muy importante el hecho o cómo nosotros vemos la Sagrada Escritura, si inspirada por el Espíritu Santo o no. Ellos dicen que son inspirados, pero del mismo modo como un poema, un himno, es inspirado. Es una inspiración natural. Nosotros creemos que es sobrenaturalmente inspirada, que no comete ningún error y todo lo que está escrito ahí debemos practicarlo, tenemos la obligación de practicarlo. Ellos la cuestionan, siempre han dudas sobre estos libros. Ellos hablan acerca de la salvación como un progreso moral nada más, un desarrollo social, económico, político, un desarrollo integral. No es la salvación espiritual como nosotros la entendemos. Mm. El, Dentro del liberalismo teológico no solamente están los luteranos, los presbiterianos, están también los católicos romanos en Alemania, están los metodistas también, también hay eh, otro grupo de iglesias evangélicas que son, que son de esta tendencia. El liberalismo es un sistema teológico. Mm. La iglesia metodista de los Estados Unidos, las anglicanas también casan a homosexuales, fomentan el homosexualismo. Aquí en Chile, la obispa, ella dijo en una oportunidad, nosotros apoyamos a todos, a todas y a todes, porque tiene una Sí, pastoral para los homosexuales. Pueden ser liberales, o lo otro, que no practican lo que le están enseñando, nada más. Puede ser ese otro, que no están claro. convertidos. Ujú. Eso no, son inconversos, Y- todavía no se convierten verdaderamente. Son Bueno, luteranos, son presbiterianos, pero no están convertidos todavía. eso. O liberales. Mi duda era justamente hacia allá si efectivamente la Iglesia luterana se pueden considerar lo que nosotros llamamos esta frase de sana doctrina, por decir así, o la doctrina que es basado en la salvación real del alma, de los Sí, corazones. claro. Es que hay varias luteranas. Hay una que es Ah, ok. confesionalista, creo que es. Esas son ortodoxas. Hay una luterana fundamentalista Ujú. y hay otra liberal. Hay de todo. Ya. No es una sola iglesia luterana. Igual del Ok. mismo modo la presbiteriana no es una sola. La metodista tampoco es una sola, sino son varias. Ujú. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Víctor. Perfecto. Las epístolas entonces era volverse. Hay conversiones nacionales en el Antiguo Testamento. Israel en los días de Moisés, por ejemplo, Josué y los jueces, la época de Josías, se pueden considerar como conversiones nacionales. Desde sus representantes, que eran los dirigentes del pueblo, incitaban, provocaban un volver hacia Dios generalizado, o por lo menos formalmente, como Estado, como agrupación. En la época, como Nínive también ocurrió lo mismo. Desde el rey a todos se convirtieron. Aquí nosotros debemos verlo desde una perspectiva muy cultural, no con los patrones culturales nuestros, sino entendiendo la cultura de la época, que es diferente a la nuestra. Nosotros somos individualistas, en cambio, esta época eran colectivas, solidarias, era una colectividad. Ocurre en el norte, en Perú, por ejemplo, en Bolivia, en los pueblos de Aymara, las asambleas de Dios establecieron un instituto bíblico ahí y comenzaron a enseñar la Sagrada Escritura con tareas, exámenes, y uno de ellos reprobó. Entonces los hermanos dijeron, ¿y por qué uno reprobó? O todos somos aprobados o todos somos reprobados, dijo, pero no puede ser que uno quede fuera del camino porque no podían concebir que uno de ellos quedara fuera y no aprobara un ramo, por ejemplo. Porque su mente es solidaria, es colectiva, ellos actúan en comunidad, no es como los occidentales.
En en los pueblos del Oriente y del Medio Oriente, los padres son los que toman decisiones sobre sus hijos. En algunas tribus, hasta el día de hoy, en Papúa Nueva Guinea, el jefe de la tribu toma decisión sobre toda su tribu. Cuando el jefe de la tribu se convierte, todo se convierte. Nosotros podemos sospechar de esa conversión. Pero, ¿por qué sospechamos? Porque tenemos prejuicios occidentales, porque nosotros funcionamos con una cosmovisión muy individualista. En cambio, ellos son una comunidad, en esos términos funcionan ellos, solidaria. Confían tanto en la decisión del jefe de la tribu, confían plenamente en la decisión que él toma, y lo mismo que experimenta el jefe es la misma experiencia de todos los que están dentro de esa tribu. La experiencia real que tuvo el jefe, cuando ellos ven y comprenden lo que él cree, ellos también se sienten parte y empatizan y tienen esa misma experiencia, porque ellos funcionan en ese sentido. Para que usted más o menos comprenda, yo creo que no es tan difícil comprenderlo, por ejemplo, cuando canta el himno nacional en un estadio, bueno, yo no he ido a un estadio, el- pero supongamos que estemos allá al final de un mundial, por ejemplo, escuchando el himno nacional. A usted se le va a conmover el corazón, pero no solo, lo que usted está sintiendo es lo mismo que todos los que están ahí cantando el himno nacional sienten. Entonces, con esa ilustración yo creo que usted sabe a qué me estoy refiriendo cuando una persona, el jefe de la tribu, tiene un sentimiento, una experiencia religiosa. El hecho de ser miembro de esa tribu, al ver que su jefe está teniendo esa experiencia, quieren también experimentar exactamente lo mismo. Por eso que los pueblos de la antigüedad, cuando uno se convertía a una persona importante, todos también tenían la misma experiencia, porque ellos funcionaban de esa manera. Habían conversiones temporales. Himeneo y Alejandro naufragaron en su fe. Esas son conversiones temporales. Los apóstatas también de Hebreos capítulo 6, verso 4, 6, también son conversiones temporales. Se convirtieron y luego se desconvirtieron, por decirlo de alguna manera, o dejaron de creer. Cometieron apostasía. Hay algunas conversiones permanentes. También los dos lados de la conversión es un acto de Dios por medio del cual hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y con fe. Aquí lo está diciendo, aquí tomé prestado de Gruden en este sentido, o es el acto consciente del pecador regenerado por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. Tienen dos lados la conversión, Dios y el hombre. A esto se le llama sinergismo evangélico. Dios hace una parte y el hombre el otro. Dios da y el ser humano debe recibir. Si no quiere recibir, el ser humano tiene que hacer algo, recibir. Como un mendigo, un indigente en la calle. Viene un empresario, le regala 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. El indigente debe hacer algo para recibirlo. Tiene que estirar la mano y aceptar ese regalo. Así también ocurre con la conversión. Dios le da la salvación y el ser humano debe aceptarlo con arrepentimiento y con fe. Las conversiones nacionales tuvieron el carácter, Pastor Pedro, adelante. Creo que quería preguntar, ¿o no? Sí, ¿cómo está mi hermano Pablo? Dios le bendiga. Dios le Amén, bendiga a los hermanos igualmente. igual. Una consulta, Sí. mire, me viene la duda, no sé si en toda la iglesia, al menos acá, cuando vienen los evangelistas a predicar, o, ¿Mm? o uno mismo, hace siempre la confesión de fe a los que pasan adelante a aceptar al Señor, ¿ya? Pero esa confesión, ¿hay que hacerla? ¿O simplemente si una persona pasa adelante, o hacen el llamado y pasa adelante y el predicador solamente ora al Señor? Eso se acepta como que aceptó al Señor, fue la conversión. ¿Por qué? Porque un pastor tiempo atrás me decía que eso
más se vio el tema de la confesión de fe, se vio con el tema de Gigi Ávila cuando pasaban multitudes y él hacía la confesión de fe para hacer la separación con las personas que pasaban por sanidad. Pero no tiene como una base bíblica el tema de la confesión de fe. Ah, muy bien. O no sé si me... Sí. Esa confesión de fe, el de pasar adelante y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, levantar la mano, eso surgió a finales del siglo XIX, en el año 1880 por ahí, en la época de Moody y de Charles Finney. Antes de eso no existía esa costumbre, es una costumbre solo y únicamente de los evangélicos. Los pentecostales, como provenimos del mundo evangélico, también tenemos esa misma costumbre, pero proviene de los evangélicos y los pentecostales. Antes no existía esa costumbre, una práctica nuestra. Antes había un proceso de discipulado, por ejemplo, en, en la época del siglo segundo, tercero, había un proceso de discipulado. Duraba 3 años más o menos. Y después la persona se bautizaba. Lo que nosotros los evangélicos le llamamos confesión de fe, en la Biblia le llama bautismo. Equivale a exactamente lo mismo. Para nosotros, esa persona creyó. Para la época del siglo segundo, tercero, la época del Nuevo Testamento, es el bautismo. El- Ese es el rito, el bautismo. De hecho, el bautismo es cuando la persona ha demostrado que se ha convertido, ha aceptado al Señor y se ha comprometido plenamente. Lo otro es una costumbre, no garantiza nada. Ya, No viene de la época de Ávila, ya, sino ya. a finales del siglo XIX Antes. con Charles Finney o con Moody. Porque igual me pasó con un hermano la otra vez, o sea, un hermanito nuevo llegó a la iglesia ¿Mm? y había ido a una campaña y me dijo que no había hecho esa confesión como le digo yo. Entonces me dijo que quería aceptar al Señor, pero hacer la confesión de fe. Y ahí me Ya. vino la duda a mí. Sí. Y él igual tenía esa duda si es que él pasó adelante, dijo yo sentí pasar adelante, eh, sentí que un fuego me quemaba y no aguanté, rompí en llanto y sé que necesitaba de Dios. Pero el predicador no me hizo la confesión, pues claro, sus papás son cristianos, entonces él siempre sus papás le decían que él tenía que hacer este Ah, tema claro, de, exacto. claro, entonces, pero muchas gracias. Muy bien, Pastor Pedro. El, pero no es una práctica que esté errado, ¿ah? Porque muchos de nosotros nos hemos convertido así. A mí me dijeron cuando predica el pastor y él haga la pregunta, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Tú levanta la mano, me dijeron. Entonces yo levanté la mano y ahí me acepté al Señor como mi Señor y Salvador personal. El- no es El- que esté mal o se producen conversiones reales con esa práctica. OTAN, no. Hoy también lo he visto tanto de la uno del otro lado. Bueno, Hermano Víctor, adelante. Pablo, digamos, esta metodología también se le llama la oración del pecador, ¿cierto? La Sí, oración del pecador. exactamente. Ok. Es la oración del pecador. Perfecto. Sigamos entonces con la conversión. Repetición de la conversión. Consiste en una persona convertida después de una caída temporal en los caminos del pecado, de nuevo vuelve a Dios. Como ocurre en el libro Apocalipsis. En estricto rigor, la conversión se produce una sola vez. Claro que esto lo vamos a ver en la última clase cuando veamos la perseverancia de los santos, porque hay 4 posturas con respecto a esto. John Wesley decía que una persona puede perder la salvación y después la puede recuperar. En uno de sus sermones dijo eso. En otro libro escribió que una vez que la persona cometió el pecado de la apostasía no tiene ningún perdón. Pero en otro sermón dijo, si se arrepiente, vuelves al Señor otra vez. Dejó de ser salvo y después volvió a recuperar la salvación. Pero otros dicen que no,
Por eso que acá esto lo dejo en signo de interrogación. También pues nosotros podríamos aquí decir un descarriado. En ese caso, pero no es lo mismo porque la persona, un descarriado, no ha perdido la fe, sigue siendo creyente. Y después vuelve otra vez a los caminos del Señor. Podría ser eso, un descarriado. Podríamos hablar de una conversión, sí, en una conversión, efectivamente, porque volvió al mundo y luego deja el mundo otra vez para volver a los caminos del Señor. Sí, podríamos decir en ese sentido que se volvió a convertir otra vez. Y nosotros, de hecho, constantemente nos convertimos de nuestro pecado, porque ¿qué significa conversión? Volverse a Dios, abandonar el pecado. Y nosotros permanentemente debemos estar abandonando nuestros pecados. Claro que en el lenguaje evangélico conversión lo entendemos de incredulidad a credulidad, ¿cierto? Así lo entendemos. De un incrédulo a un creyente. Pero en la Biblia el vocablo conversión es de abandonar el pecado y volverse a Dios, con fe. Eso es la conversión. Bien, continuemos. Las características de la conversión. Pertenece a los actos recreativos de Dios que a los judiciales. Tiene un lugar no en la vida subconsciente del pecador, sino en la consciente. Nosotros sabemos que nos convertimos. Involucra el vestirse de nuevo hombre, un lugar para la santidad o por la santidad. Es un cambio instantáneo, no un proceso como la santificación. Nosotros creímos, estamos convertidos. La santificación sí, hay un proceso, pero acá, en cambio acá cuando la persona se convierte o cree, instantáneamente se convirtió. Es decir, tomó la decisión de abandonar el pecado para seguir a Dios. Es un cambio religioso, en el sentido no negativo, sino positivo. Es un cambio espiritual. A eso nos referimos cuando decimos cambio religioso. Es un cambio espiritual, una crisis espiritual, una transformación sobrenatural, una obra sobrenatural de Dios. Y no solo un cambio en la vida intelectual o moral del ser humano, sino que ocurrió algo en el mundo espiritual, en el alma del ser humano, donde radica la voluntad del ser humano. La voluntad, las emociones, el intelecto. Todo cambia porque nosotros, cuando nos convertimos, comenzamos a pensar en las cosas de Dios. Antes no pensábamos en las cosas de Dios, en cualquier otra cosa pensábamos antes. Pero cuando nos convertimos, pensamos en las cosas de Dios y nos deleitamos en las cosas de Dios. Eso es el cambio intelectual. En las emociones, ahora nos emocionamos cantando una alabanza, escuchando una predicación, nos ponemos a llorar. Ocurrió en las emociones. Y en la voluntad, ahora yo quiero leer la Biblia, quiero conversar con Dios, quiero ir a la iglesia. Increíble, ¿eh? Un cambio en la voluntad. La conversión no es no ocurre solamente en la vida intelectual o moral, sino que una transformación espiritual profunda. El alma del ser humano sufrió una experiencia espiritual poderosísima. Y esto repercute en el área intelectual, en las emociones, en la voluntad. Esto es una obra espontánea, no lo producimos nosotros, sino que lo recibimos, lo experimentamos. Es voluntario esto ir a la iglesia, el emocionarse. Imagine, ¿quién va a estar obligado a emocionarse? Imposible emocionarse obligado, ponerse a llorar obligado, a menos que sean las lloronas, las que ahora ya no se contratan, antiguamente parece que se contrataban las lloronas. ¿A dónde fue que murió alguien en alguna parte y contrataron a mujeres que lloraban? Bueno, ellas eran profesionales del llanto, pero yo lo encuentro muy absurdo eso. Bueno, en esa época quizás no. Pero llorar a la fuerza, ¿cómo es posible eso, llorar a la fuerza? Bueno, ocurría eso, personas profesionales, pero en cambio nosotros no, porque esto se da espontáneo, porque ha ocurrido una transformación en nosotros. La conversión no se debe confundir con un cambio solo psicológico, general y natural, similar a la crisis de la adolescencia. No es eso. No es solo un cambio racional ni natural de todos los seres humanos. Porque todos nosotros vamos cambiando, no siempre somos iguales, nuestros intereses varían, mis hermanos. Cuando estábamos jóvenes teníamos intereses de jugar,
después adolescencia, el deporte quizás, después intereses intelectuales. Los intereses intelectuales van cambiando también a medida que transcurre el tiempo. Lo puedo mencionar, en un tiempo las novelas, después en la escatología, estoy contando mi experiencia, me compraba libros de escatología, de Apocalipsis, y después de Jesucristo, de los sinópticos, después de neumatología, después me fascinaba de la introducción a la Biblia, y después de los profetas, de teología sistemática, de las religiones del mundo. Y así uno va cambiando, va variando a través del tiempo. No siempre igual. Después, el año pasado, ante el año pasado, los intereses míos fueron de la formación espiritual, de la teología de la oración, de los ortodoxos, porque ellos son más dados a lo místico. Cómo cambian los intereses después, de aquí a algunos años más, no sé. Pero variamos siempre, pero la conversión no es solamente eso, es mucho más todavía que eso. Puede existir ciertas analogías, pero la conversión bíblica es una crisis espiritual, es religiosa, es sobrenatural, es divina, afecta a todas las esferas del individuo de manera integral y holística. Eso es la conversión. ¿Cómo se produce? No lo tengo, no sé cómo se produce. Simplemente, como dijo el ciego, yo lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Pero quién te dice, no, no sé, yo solamente sé, yo no sé si será profeta, yo lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Bueno, también nosotros podemos decir lo mismo en estos asuntos de la conversión, regeneración, cómo es que cambiamos. Ocurrió nada más porque tuvimos la intención, pero eso se produjo porque hubo una obra previa del Espíritu Santo de Dios. Eso es la conversión. Dios trata con las personas de manera distinta. Por eso son distintas maneras de experimentar la conversión, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la idiosincrasia, la cultura de cada uno. Una hermana, recuerdo, cuando estaba haciendo clase en Temuco, en el Instituto Bíblico Nacional, en esos horarios de recreo, cuando tenemos clase presencial, tomamos café y conversamos, los hermanos cuentan su historia. Entretenía esa parte cuando trabajamos presencial. Y, y una hermana contaba, ella era trabajadora social, asistencia social, ahora trabajadora social se le llama ahora. Ella era muy prejuiciosa, la hermana, y decía, si alguien cualquier persona me hubiese hablado del Evangelio, yo no hubiese creído, pero como también una colega suya, que también era trabajadora social, como ella me habló del Evangelio, entonces yo le escuché y así me llegué a los caminos del Señor, dijo la hermana. Oh, depende del tipo de personas, porque son diferentes. Dios usa a cualquier persona. Otro usará a un niño, a un hijo, a un nieto que comienza a ir a la iglesia, a estudios bíblicos, y después el papá le gusta tanto que su hijo participe en las cosas de Dios que termina yendo a la iglesia también. Otros por medio de una enfermedad y, y hacen una especie de un voto a Dios: si tú me sanas, yo te voy a servir. Voy a estar todos los días en la iglesia. Y efectivamente el Señor lo sanó y están todos los días en la iglesia como una forma de cumplir la manda o cumplir el voto. Están siempre en la iglesia. Así son todas diferentes las conversiones. Otros se convierten por medio de libros, por leyendo algún material de algún autor de Biblia, de distintas formas. En cuanto al tiempo, algunas conversiones son instantáneas, como los 3000 en Pentecostés, por ejemplo, escuchando el sermón de Pedro y hablando diferentes idiomas y entendiendo los idiomas, y hablaba con tanta convicción, creía realmente lo que estaba diciendo y me convenció porque eh, hay algunas neuronas que nosotros tenemos, mis hermanos, se llaman las neuronas espejo. Y nosotros participamos, cuando leemos un libro, nosotros estamos leyendo un libro, nosotros estamos participando de la narración.
Del mismo modo, en la predicación, cuando alguien está predicando, nosotros nos estamos imaginando y participando de sus mismas emociones. Por eso, cuando el predicador se pone a llorar, nosotros también nos ponemos a llorar, porque estamos empatizando y estamos experimentando lo mismo que el predicador siente. Por lo tanto, cuando Pedro estaba diciendo, y este Jesús, el cual Dios lo levantó el tercer día de entre los muertos, ahora se ha sentado a la diestra de Dios Padre y manda a todos los hombres que se arrepientan. La gente estaba escuchando eso y decía, es verdad. ¿Por qué? Porque el predicador estaba convencido realmente, porque lo estaba predicando como una persona que vio a Jesús resucitado entre los muertos. Imagínense el rostro del apóstol Pedro, la voz, el tono, los ademanes, el, cómo hablaba, todo eso persuadió a la gente. Dijeron, sí, es verdad lo que está diciendo, no tengo ninguna duda de lo que dice ese hombre. ¿Qué debo hacer? Arrepentido, bautícese cada uno en nombre, ya me arrepiento. ¿Qué procedimiento hay que hacer con el agua? Bueno, ahí no sabemos cómo se bautizaron. Se bautizaron 3.000 personas. En el mismo acto, ¿ah? Con Nicodemo fue diferente. Porque con Nicodemo primero escucha de cerca de Jesús, luego va a conversar con Jesús, luego trata de defenderlo en el Sanedrín y finalmente se presenta como un seguidor de Jesucristo abiertamente cuando va a la tumba. Es un proceso que demanda más tiempo. En cuanto al modo en que se produce la conversión, algunos son dramáticos, como por ejemplo el carcelero de Filipo, como Saulo de Tarso también. Es muy dramático porque el carcelero de Filipo quiso quitarse la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé qué habrá estado pensando el carcelero de Filipo. ¿Ser salvo de qué? De que no morir físicamente. Y aprovechó la ocasión el apóstol Pablo y dijo, le habló en términos espirituales. Cree tú y en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salvo. Y se convirtió ese hombre, pero en un momento crítico. El apóstol Pablo igual, cuando iba a Damasco, la conversión impresionante. Mi hermano Víctor, adelante. Sí, hermano. Consulta en la diapositiva anterior, decía que la conversión era instantánea porque era volverse a Dios, convertirse a Dios, volverse a Dios con fe. Ahora, en cuanto al tiempo, entiendo que esto es en el proceso para llegar a. A Sí, veces se llega correcto, instantáneamente al momento donde yo digo, ya, hay conversión, y correcto, o a veces pasa un tiempo para llegar al momento donde hay conversión. Bien, exacto, pero sí, entendió muy el, bien, el acto en sí mismo de conversión es instantáneo, solo que el proceso correcto, es el que varía. Ya, sí, en gracias. cuanto al tiempo. Algunos se demoran más, otros se demoran menos en convertirse. Y no hay que perder la paciencia, quizá nosotros queremos resultados inmediatos, pero hay que ver también que a veces un proceso como Nicodemo, se demoró bastante tiempo Nicodemo, 3 años. O una mamá puede estar orando toda la vida por el hijo y después cuando muere se convierte el hijo. No hay que perder la paciencia acá, hay que perseverar en predicar la palabra de Dios y sembrar la semilla. Ese es nuestro trabajo, sembrar la semilla y dejar los resultados a Dios. Pero debemos predicar, esa es nuestra tarea, nuestro rol, predicar la palabra. Aprovechar todo el tiempo, la energía, los años que nos quede por delante, todo eso hay que invertirlo en la predicación para que haya muchas almas en el paraíso de Dios. También puede ser sosegado, como Lidia, por ejemplo. Lidia dijo, sí, estoy de acuerdo con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y luego dijo, acepto y quiero experimentar todo eso lo que está predicando él. Y se convirtió Lidia. No hubo ningún dramatismo, no quiso quitarse la vida, no hubo llanto, no hubo lloro, nada. Simplemente creyó y se convirtió, listo. Eso fue todo. Y fue real, una experiencia real. Aunque la experiencia varíe, los resultados son los mismos. Un hermano me comentaba, decía que todos los hermanos experimentan en la iglesia lenguas, profecías, temblores, y yo no siento nada, y dudaba él de su conversión, pensaba que no estaba convertido por eso.
pero, pero después confirmó su conversión. Lo que pasa es que todos son diferentes, ¿no? Y los dones son distintos. Y otro pastor contaba, de acá de Puerto Montt, decía, y yo estaba al medio, decía él, del templo en la nave central, y habían hermanos que estaban acá, al lado derecho, al lado izquierdo, y todos hablando en lengua, profetizando, llorando, saltando, y estaba yo al medio, tratando de que me sentir algo también, que nunca sentía nada. Le conversó al Señor, le dijo que le diera el don de lengua, nunca le dio el don de lengua. Dijo. Bueno, pero tenía otro don, el don de evangelista, y ahora el pastorado de una iglesia. Tenía dones espirituales. Claro que él dijo, yo sería más feliz solamente evangelizando antes que pastoreando. Porque evangelista se dedica al pastorado también ahora. Los elementos diferentes en la conversión. Los términos bíblicos del Antiguo Testamento para referirse al arrepentimiento son habíamos dicho dos elementos para que se produzca la conversión, el arrepentimiento y la fe. En el Antiguo Testamento el vocablo es Naham para referirse a Dios y Sub para referirse a los seres humanos. Son dos vocablos que se traducen al castellano como arrepentimiento, pero en hebreo son diferentes. Sub es arrepentirse, pero también se traduce como volver o regresar, para referirse al hombre. Dios hace que el hombre vuelva a él. Ese volverse es el sub o arrepentimiento, o volverse, la idea es la misma. En el Nuevo Testamento es metanoia, cambio en la manera de pensar. Pensar de forma diferente sobre algo o cambiar de idea. Ahora ya no ama lo que antes amaba. Es un cambio de pensar. Antes amaba el pecado, ahora ya no lo ama, sino que ahora lo aborrece, lo detesta, quiere volverse a Dios. Disfruta de Dios ahora, antes no le gustaba disfrutar de Dios. Ha cambiado realmente su manera de pensar. Eso es arrepentimiento, cambiar la manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos la manera de pensar, como resultado, inmediatamente cambia la actitud, porque esto afecta a la voluntad. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que nos interesa. Es de máxima importancia, pues es el requisito previo para la salvación, el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, si no, no hay conversión. Representa prácticamente todo el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Tu lugar destacado en la predicación de Jesucristo, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios ha llegado. Poco antes de su ascensión, Cristo encomendó a sus discípulos que predicaran el mensaje del arrepentimiento en su nombre y el perdón de los pecados. O sea, el mensaje del arrepentimiento es uno de los mensajes más importantes porque es el requisito de la conversión. Arrepentido, convertido. Yo me acuerdo cuando estaba en Temuco en la mañana, en el sector de Pedro de Valdivia, como a las 9 de la mañana más o menos, se escuchaba arrepentido y convertido porque el reino de los cielos ha llegado. Y fui para Navidad a Temuco otra vez y Año Nuevo estuve allá, o sea, en Año Nuevo. Y, y todavía como a las 9 de la mañana los hermanos salen a predicar. Después a las 11, después a las 12, a las 3 de la tarde. Estaban toda la mañana y la tarde predicando distintos grupos de hermanos. Impresionante cómo se predica en esa parte. En Pedro de Valdivia. Es la parte, junto con Padre de las Casas, más evangelizada de la región de la Araucanía. Pero la primera región más evangelizada es la de Concepción, la región del Biobío. Pero ese es el mensaje y siempre me acuerdo que predican arrepentidos y convertidos, porque es el mensaje más importante. Hay que explicarlo bien, sin embargo, para que la gente entienda qué es lo que estamos diciendo de parte del Señor. Que cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. El arrepentimiento es el remordimiento por el pecado de uno unido a la resolución de alejarse de él. No es solamente sentir dolor, sino una resolución de abandonarlo y de dejarlo. El verdadero arrepentimiento es la pena por el pecado que hemos cometido porque le hemos hecho un mal a Dios y un daño a nuestro prójimo. Si no hay un arrepentimiento consciente, no hay conciencia real de haber sido salvado del poder del pecado. Importante esto. Si no hay una conciencia real de haber sido salvado,
o no hay un arrepentimiento consciente. Sin arrepentimiento no hay salvación. Importantísimo. El arrepentimiento tiene tres elementos. Está el elemento intelectual, el emocional y la voluntad. El elemento intelectual, yo reconozco que he pecado, no hay necesidad de que alguien me diga que he pecado porque yo lo sé, estoy consciente de pecado. El hecho de reconocer el pecado no indica que la persona se ha arrepentido. Ha confesado el pecado, nada más, lo ha declarado, pero eso no significa que lo quiera abandonar, porque también afecta, el otro elemento es el emocional, afecta las emociones el arrepentimiento, cuando una persona se arrepiente. Siente dolor, siente culpa, siente vergüenza por el pecado que ha cometido contra Dios, por haber quebrantado sus leyes. Puede llorar incluso, como lo hizo Judas, pero el hecho de que llore o sienta remordimiento como Judas por haber entregado a un hombre inocente no significa que la persona se ha arrepentido. El arrepentimiento no es eso. O como cuando un hermano hace un llamamiento al altar, pasa adelante, llora, y después el otro domingo nuevamente está llorando por el mismo pecado, y después otro llamado también sigue, y así todos los días domingos llorando por los mismos pecados. Bueno, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente involucra el elemento intelectual, el elemento emocional, sino que también el arrepentimiento afecta la voluntad. La persona tiene que abandonar, dejar y apartarse del pecado. Sentir tanto dolor de pecar que una persona deja de pecar. Eso es el arrepentimiento. Por eso hay que explicar en el evangelismo y el discipulado, los estudios bíblicos, la predicación a la calle, en la predicación donde quiera que se predique el evangelio, hay que predicar qué es lo que es el arrepentimiento. Esto es el arrepentimiento. Un cambio de actitud, cambio de manera de pensar, abandonar el pecado, volverse a Dios, afecta el elemento intelectual, emocional y la voluntad. Y para que se produzca la conversión también debe la persona creer, arrepentimiento y fe, para que se lleve a cabo la conversión. El arrepentimiento no se da sin la fe, ni la fe se da sin el arrepentimiento. Primero no ocurre el arrepentimiento, luego la fe, o la fe primero y después el arrepentimiento. No se pueden dar separadamente, no se puede divorciar. Nosotros lo distinguimos para efectos de estudio nada más, pero esto se da simultáneamente, porque ocurre, es un mismo acto, pero es una misma moneda, pero con dos lados distintos. Esa es la idea. Arrepentimiento, fe, para que se produzca la conversión, arrepentimiento y fe. Adelante, hermano Víctor. Es como son elementos hipostáticos, por decir. O sea que están Exact- íntimamente relacionados, no se pueden separar. Exactamente, es indivisible, eso es, indivisible, Indivisible. Ok. no se puede dividir. Perfecto. El autor de la conversión ahora, Dios es el autor de la conversión, produce el arrepentimiento por medio de la ley, produce la fe por medio del evangelio, pero el hombre debe cooperar en la conversión por medio del arrepentimiento. El hombre debe arrepentirse y el hombre debe creer en la persona del Señor Jesucristo. Hermano Pablo, tengo una Adelante, duda hermano muy, Víctor. muy puntual en esto. La cooperación, en este caso, porque nosotros somos perspectiva eh, arminiana, en este caso, Correcto. la cooperación en ningún momento es igual a obra, porque la mayoría de las personas que utilizan este muñeco de paja definen que la cooperación pasa a ser obra, por lo tanto, si el hombre coopera, no es que la salvación es por gracia, sino es por obra. Sí, correcto. Ya. Aquí lo vamos a explicar más técnicamente, ¿eh? la, la gracia. Después lo vamos a seguir viendo. Bueno, ustedes tienen que leer el libro
la predestinación desde la perspectiva arminiana o galileana. Mientras tanto, doy un adelanto. La gracia es la causa, como la causa, ¿cómo decían? Causa eficiente de la salvación o conversión. La gracia es la causa eficiente, ¿sí? De la salvación, y la fe es la causa instrumental. Eso es. Causa eficiente y la fe es la causa instrumental. Las obras es la gracia, pero para apropiarse de esa obra hay que, hay que tener fe. Pero la fe no es una obra, sino que la fe es el instrumento para apropiarse de esa obra de la salvación que Cristo ya ha efectuado. Teniendo presente estos dos vocablos, esto viene de Jacobo Arminio, ¿no? También lo utilizó John Wesley. Gracias a los arminianos nosotros tenemos mayor herramientas conceptuales ahora para entender la salvación y no terminar en el determinismo, porque es muy terrible terminar en el determinismo. El determinismo es otra fe, es una cosmovisión distinta, realmente distinta. Ellos, los que son calvinistas, viven, aunque son cristianos, pero viven en otra cosmovisión, en otro mundo. No es la misma cosmovisión nuestra, realmente es así. Por ejemplo, los pueblos prehispánicos, el sol, un árbol, un, un río lo veían como espíritus, como dioses. Las guerras lo veían como un rito religioso. Cuando llegaron los españoles, era un río simplemente, un árbol nada más, que hay que talarlo y para hacer construir casas y nada más, no se le pedía permiso. Y las guerras tenían un fin práctico. Eran dos mundos, dos cosmovisiones diferentes. O también los orientales con los occidentales, son dos mundos diferentes, dos cosmovisiones diferentes. Pero dentro del mundo cristiano, principalmente evangélicos, uno que es muy minoritario dentro del mundo mundo cristiano, que son los calvinistas, muy minoritario realmente, es otro mundo, otra cosmovisión, que afecta la pastoral, afecta la misión, afecta la evangelización. Así es. Bien, continuemos entonces. Una vez para siempre o repetible, se puede repetir la conversión. Erickson ha identificado la conversión como el primer paso de la vida cristiana, pero ha dejado espacio para muchas conversiones de la vida cristiana. La primera conversión, podríamos decirlo, es de la incredulidad a ser creyente, abandonar el pecado de la incredulidad para volverse creyente. Eso sería la conversión cuando nosotros somos salvos, podríamos decirlo. Pero también Erickson ha dejado espacio para muchas conversiones de la vida. Estas conversiones consisten en abandonar una práctica o creencia particular. Hay diferente, ¿eh? Abandonar una práctica o creencias particulares. Otros autores, apoyándose en Lutero, Calvino y Edward, han concluido que mientras el nuevo nacimiento ocurre solo una vez, la conversión es tanto un evento como un proceso en el que lo que ha sido comenzado debe ser continuado y completado. Porque recuerde que conversión significa abandonar el pecado y volverse a Dios. Eso es conversión. Y siempre el creyente debe abandonar muchos pecados, por eso que es un evento y un proceso. Ocurrió cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, pero estando dentro ya de la vida cristiana, entonces nosotros vamos abandonando diversos pecados. Eso se llama conversión. Pero no conversión para nacer de nuevo, sino conversión de abandonando pecados para volverse a Dios. Así se puede considerar entonces la conversión. Los teólogos sistemáticos, con mucho cuidado, con mucho estudio, han llegado a esa conclusión, tanto un evento como un proceso. Pero ese proceso está implicado en este evento, ¿no? Ese proceso no se puede dar en una persona inconversa, solamente se puede dar en una persona que está convertida o que es cristiano ya.
Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos finalizado esta clase, que es la clase 9. Dijimos entonces que las ideas básicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la conversión era volverse a Dios, abandonar el pecado y volverse a Dios. Tiene dos lados la conversión, el lado divino y el lado humano. La conversión en cuanto al tiempo puede ocurrir de manera instantánea, pero al mismo tiempo como un proceso. ¿Cómo se produce o cómo puede producirse la conversión? Puede ser de manera dramática o de manera sosegada. Dramática como Pablo y el carcelero de Filipo, o sosegada como Lidia. No importa cómo se produzca la conversión, lo importante es que se produzca. Los elementos de la conversión, para que se produzca, mis queridos hermanos, ¿cuáles son los dos elementos esenciales de la conversión? Arrepentimiento y fe. Intelectual. Arrepentimiento y fe. Perfecto. Ah, Arrepentimiento y fe. Y estos se dan indivisiblemente, simultáneamente. ¿Cuáles son los elementos del arrepentimiento? intelectual, ¿o no? Intelectual, ¿Eso? muy bien. Intelectual, ¿qué más? Emocional. Emocional Voluntad. y excelente, voluntad. Voluntad. Esos tres elementos, solamente cuando estén presentes esos tres elementos se puede decir que la persona se ha arrepentido. Si hay dos o hay uno, no se ha arrepentido. Tienen que estar los tres elementos implicados en el arrepentimiento, en el verdadero arrepentimiento. Los autores de la conversión. ¿Quiénes son los autores de la conversión? Dios y el hombre, ¿o no? En Dios y el hombre. El hombre arrepintiéndose y creyendo. ¿Qué más? Habíamos dicho que la conversión finalmente es un evento como un proceso que debe ser continuado y debe ser completado. Eso fue lo que estuvimos observando entonces. Luego en la segunda parte estaremos viendo la fe, estaremos trabajando con la fe. Eso es lo que estaremos viendo en la segunda clase. Definimos lo que es ya arrepentimiento y la segunda parte, todo lo que tenga que ver con la fe. Volvemos entonces, mis hermanos, a ver, a las 10 para las 9. 10 para las 9 volvemos. Media hora de descanso y volvemos. Nos vemos, mis queridos hermanos, media hora más, con la ayuda del Señor.